bien, hermanos. Quiero compartir un pasaje que está en Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13 habla de la parábola del sembrador. Es una hermosa parábola, una de mis favoritas. Ilustra de manera muy práctica los caminos que toman diferentes personas que llegan al Señor. O ilustra de manera práctica las personas que tuvieron la oportunidad de obedecer el Evangelio, ser parte de la iglesia. Mateo capítulo 13, la parábola del sembrador. Vamos a sacar algunas enseñanzas, algunas aplicaciones. Si salen preguntas que no tengan mucha relación quizás con el tema y realmente tienen sentido, nos vamos a desviar del tema, si no, no. Y dice Mateo capítulo 13, del versículo 1 al 9, la parábola del sembrador. A ver, pregunta. ¿Hay alguien de los presentes que no tenga conocimiento de esta parábola, que no la haya escuchado, que no la haya leído? Porque no quiero darla por leída o escuchada si no lo han hecho, pero tampoco quiero repetir cosas que ya saben. ¿Mm? ¿Hay alguien de ustedes que no ha estudiado, que no ha leído, que no ha escuchado esta parábola? ¿Mm? Por mi parte, hermano, la he escuchado, pero no la tengo muy grabada en mi mente, así que sería bueno recordarla, siempre es bueno recordarla. Ya pues, vamos a dar un repaso a lo que es del versículo 1 al 9. Ustedes lo pueden ver con más detención, con más precisión. Yo básicamente les voy a resumir que esta parábola habla de 4 casos. Dice que el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales y con la humedad brotó rápido, pero como no tenía raíz, se quemó y murió. Otra cayó entre espinos y los espinos no dejaron que creciera, que se desarrollara, es decir, alcanzó a caer en tierra, germinó, pero no se pudo desarrollar, quedó chiquitita y no dio fruto. Y el cuarto caso es la semilla que cayó en buena tierra, y esa semilla que cayó en buena tierra pudo germinar, crecer y dar fruto. Esa es básicamente la parábola del sembrador. Se la dije literal, no resumí nada, me la sé de memoria. Entonces, ¿de qué está hablando aquí? Está hablando de lo que es predicar la palabra. Nosotros no sabemos dónde va a caer la palabra que vamos a predicar, pero independiente de eso, tenemos que predicar la palabra. Eh, Esto apunta al prejuicio. A veces uno puede pensar, no le voy a hablar a esta persona porque no creo que le importe la palabra. Y a veces ocurre que personas que uno cree que van a rechazar o no les va a importar la palabra, realmente sí les importa y empiezan a escuchar y a poner atención. Y a veces ocurre al revés. Me pasa mucho. Es frustrante. Uno invierte mucho tiempo en personas que uno cree que están interesados de corazón, pero al final están tomando el estudio más como una terapia y como una recreación mental. Y lo que menos les interesa es ser salvo o hacerse cristiano. Entonces, puede pasar para los dos lados. Uno puede invertir mucho tiempo en personas que son tierra estéril y uno no lo sabe. O a veces prefiere no invertir tiempo en personas porque piensa que no van a tomar en serio la palabra y realmente son personas que sí lo harían. ¿Cuál es la solución? La solución es que nosotros no sabemos en qué tierra va a caer la semilla. La semilla, para que sepan, es la palabra de Dios. No sabemos cuando hablamos la palabra realmente cómo es el corazón de la persona. Nosotros podemos tener una idea, un prejuicio.
Entonces, nosotros siempre tenemos que hablar la palabra con la mejor disposición, pensando en que va a ser de provecho, va a ser de bendición para esa persona. Y en el peor de los casos, si no resulta, si la persona no da el paso de obediencia, no continúa, ¿qué perdimos nosotros? Nada. Porque nosotros al compartir la palabra, nosotros mismos nos nutrimos de la palabra que compartimos con otros. Recordamos detalles y al fin de cuentas, ¿qué estamos haciendo? La voluntad de Dios. Nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios. Crean la palabra, obedezcan la palabra, eso ya no es un tema nuestro. Y al Señor Jesús le preguntan, ¿qué quiere decir esta parábola? Y del versículo 18 al 23, el Señor explica esta parábola, el caso a caso. Y fíjense que vamos a ir viendo caso a caso. Aquí yo me voy a centrar vamos a ir versículo a versículo, en lo que dice la palabra. Dice, oíd pues la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. La persona que escucha pero no entiende tiene dos opciones: preocuparse de entender o ignorar. Ocurre que cuando la persona no entiende la palabra de Dios, lo lógico, ¿no es cierto?, lo cuerdo, lo sensato sería, esta es la palabra de Dios, es importante, entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a investigar, voy a preguntar más. Pero hay personas que simplemente dicen, no entendí, y no les interesa. Y fíjese lo que dice aquí. Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿Qué significa esto? Vamos a poner en silencio. A ver, hermano Luis, lo voy a poner en silencio porque está metiendo mucha bulla. A ver si puedo. Ya, ahí puse en silencio, hermano Luis, porque está metiendo mucha bulla. Entonces, a ver, me olvidé de todo de nuevo. Voy a leerlo, ya perdimos la idea, así que vamos a leerlo. Oíd, pues, vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El malo, entienda usted como Satanás, como el diablo, como el enemigo. El enemigo tiene la capacidad de arrebatar lo que fue sembrado, es decir, la palabra que puede ser puesta en la mente de una persona, puede venir Satanás y arrebatarla. Pero realmente Satanás no la puede arrebatar si la persona misma no se deja arrebatar la palabra. No sé si se entiende. Yo una vez hice el ejercicio, y esto es lo que, en mi humilde opinión, yo pienso que este ejercicio no lo van a escuchar nunca, que a mí se me ocurren cuestiones súper especiales. Yo una vez hice el ejercicio de hasta dónde esto era aplicable a alguien que era cristiano y no cristiano. Nunca he escuchado ese enfoque en la parábola del sembrador. Y a mí me gusta verla desde ambos puntos. Por ejemplo, en este caso, si uno lo ve como alguien cristiano o no cristiano, ¿sirve para los dos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan ustedes? A poner en pausa. Siempre va a servir la palabra, por hermano, para cualquier tipo Ya, de ser claro, humano va a servir. De hecho, a mm, nosotros nos sirvió y nos hicimos cristianos. claro, pero me refiero a servir en el sentido de aplicabilidad. O sea, este pasaje, el que estamos viendo, que es el primer caso, ¿es aplicable a una persona que es cristiana o solamente a una persona que no es cristiana? Yo creo, Para hermano, ambas personas. ¿Podría ser para ambas? ¿Qué dice la hermana María? yo creo que no. Yo creo que para la gente, para el mundo no, porque yo he tratado de sembrar y he sembrado mucho y te cierra mucho la puerta. Y siembro y sigo Pero, sembrando ¿Usted y tiene, usted tiene la Biblia, hermanita Mari? ¿Tiene la Biblia ahí en sí, Mateo 13? Mire, lea el sí, versículo, lea el versículo 19. 19. Dice, cuando
cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Claro. Entonces, ¿de quién está hablando? ¿Del que es cristiano o del que no es cristiano? Del que no es cristiano. Del que no es cristiano. Porque es una persona que primero no entendió el mensaje. La persona que es cristiana es porque ya lo entendió. Obviamente entenderlo no es suficiente, hay que entenderlo, hay que creerlo y hay que obedecerlo y también hay que perseverar. Entendemos que todo, ¿no es cierto?, es una secuencia. Pero este pasaje no es aplicable al cristiano, porque está hablando de la persona que escucha la palabra, no la entiende y no le importa, ¿no es cierto? Entonces no puede aplicarse a un cristiano, porque el cristiano, aunque se haga el tonto, aunque deserte, aunque no quiera ir más a la iglesia, él ya entendió. Ahora, ¿qué hace con eso que entendió? Eso es otro tema. Pero ya Satanás no va a venir a arrebatar eso que no entendió, porque él lo entendió. ¿Se dan cuenta? Este pasaje, esta semilla es exclusivamente para los no cristianos. Veamos el segundo caso. Dice, versículo 20, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí mismo, sino que es de... Mucha Hay, bulla, hermano. eh, por favor, pongan en silencio los que tienen bulla. Hermano Henderson, parece que usted Henderson, póngalo en silencio. Perdí la idea, así que estamos todos cansados, así que volvemos a empezar, pues con el auspicio de un segundo hermano, sí, volvemos a empezar. Versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí misma, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. A ver, a ver hasta dónde tienen, los voy a desafiar, realmente esto no es fácil, los voy a desafiar. ¿Cuál es la diferencia importante entre el caso anterior y este? Voy a dejarlos pensar. De nuevo, ahí retomamos. Mire, en el El caso anterior, primero, diga, disculpe, ¿sí? la diferencia es que el primero no la entiende y el segundo sí la entiende, pero Ya, a corto plazo. El ya, otro no la entiende como dice, déjeme leerla, oye la palabra del reino, no la entiende, y viene el malo, automáticamente. claro. ¿Se acuerdan el primer caso, que es el que no entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado, ¿no es cierto? Ese caso en la parábola, ¿qué es lo que era? ¿Qué pasaba con esa semilla? ¿Qué pasaba con esa semilla? Vamos a ponerlo en pausa. Ya. ¿Cómo fue, hermana Mari? se la comieron las aves. Ya, esa semilla, a diferencia de esta semilla, ¿cuál es la gran diferencia? Esta otra dice que cayó, ¿no es cierto? Que Que viene el cayó, malo y la arrebata. ¿no? Mire, yo lo estoy desafiando a pensar porque como es el último estudio, hermano, no quiero solamente un copy-page, no quiero yo hablar y que ustedes escuchen y se queden con algo de lo que yo dije. No, aquí vamos a razonar. Cuesta, cuesta. No estamos muy acostumbrados, estamos embrutecidos en este sistema mundano. Entonces, hoy día es el último estudio y vamos a tratar de trabajar nuestra mente, ejercitar un poquito, y yo quiero que ustedes pongan atención la gran diferencia que hay
hermano, entre el caso de la primera semilla y la segunda semilla. ¿Qué pasó en el segundo caso con la semilla que no pasó en el primero? ¿será Diga. que en la primera él no la entiende y No, y no, en no, la no, no, no. otra Ustedes están viendo No, no? la interpretación. Yo estoy cayó, preguntando qué hermano, pasa con la semilla, la parábola del sembrador. Yo estoy en los primeros versículos, cay- los que la expliqué. segunda cayó donde no había mucha tierra. No, la segunda cayó en Pedregales. Ya, Claro. a ver, miren, si no, lo importante es pensar. Este va a ser un estudio de pensar. No me importa terminar el estudio, me importa hacerlos pensar. Por Cuesta eso, pero porque había mucha tierra y estamos brotó, pues. cansados. Mire, hermano Sebastián, lea aquí cómo termina el El versículo 4. 5, ¿Cómo el termina? 4 dice, ¿cómo termina? ¿Ven? Y vinieron las aves y la comieron. Ya. ¿Qué pasó con la semilla, hermano Sebastián? Se la comieron las aves. Ya. Fueron lanzadas, cayeron junto al camino y los pájaros se las comieron, ¿no es cierto? Claro. Fíjese el segundo caso. ¿Cómo empieza el versículo 5? Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, Ya, ¿qué porque pasó no tenía no, profundidad de tierra. ¿qué pasó con la semilla? Brotó pronto. Ya. ¿Cuál es la gran diferencia entre el primer caso y el segundo caso? Diferencia entre las semillas. ¿Cuál es la gran diferencia entre el primer caso y el segundo caso? ¿No lo ven? Eh, ay, Les dije dónde leer. Hermano, ¿puedo decir algo? Sí. Estoy tratando de levantar la mano hace rato y no me han tomado en cuenta. Ah, no le di la mano, hermanito. Diga. 2 veces la he levantado. Ya, la otra cayó en la parte cayó en la cuestión de donde hay espinas. Ya, pero no hemos llegado a esa todavía. El primer caso cayó junto al camino, se la comieron los pájaros. El segundo caso cayó en En pedregales, piedra. correcto. Brotó Y la otra rápido, ¿no cayó es cierto? la Sí, otra pero cayó donde estaba la cuestión de la que ahoga sí, la semilla. ese es el otro caso. ¿Cuál es la diferencia entre Yo quiero que algunos de ustedes, mire, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 personas y yo soy 10. Yo quiero que uno de los 9 me diga cuál es la gran diferencia entre el primer caso y el segundo caso. No, usted no, porque yo ya le enseñé ya. ¿Cuál es la gran diferencia entre lo que le pasó a la primera semilla y lo que le pasó a la segunda semilla? ¿No la pillan? Vamos, hermano, vamos. Ya. Mire, vamos a ver el caso que dice el hermano Luis Riquelme. Vamos al siguiente. Versículo 7. ¿Quién me ayuda con el versículo 7? Puede ser Henderson, cualquier hermanito que me pueda ayudar con el 7. ¿Cómo empieza el versículo 7? Aunque es súper corto el 7. ¿Quién puede leer el 7? Yo, hermano, Por favor. y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Perfecto. Entonces, ¿qué pasó con esta semilla? Independiente a dónde cayó, ¿qué pasó con esta semilla? Ahí se ahogaron. Se ahogaron, pero para poderse ahogar, ¿qué tuvo que pasar primero? Que la envolvieron. No, es que es lo mismo. La tapó la semilla. Para que los espinos ahoguen las plantitas, ¿qué tiene que pasar primero? Crecieron Que los caiga espinos. agua. ¿Ah, qué dijo la hermana Marí? Crecieron los espinos. No Es dio que, fruto. los espinos estaban de antes. La semilla cayó entre espinos. La semilla cayó entre espinos.
Y los espinos dice que la ahogaron. ¿A qué ahogaron? ¿Qué cosa ahogaron? ¿La ¿La semilla? semilla? No, no. ¿Hago la palabra? Y da la semilla. Piensen, por manito. Si esto es muy fácil, pero yo estoy desafiando su capacidad de análisis, hermano. No dio fruto. No, no estamos hablando de los frutos. Estoy preocupado de qué pasa con la semilla. Estamos apuntando solamente a la semilla, porque si no entendemos la semilla, hermano, no vamos a entender los frutos, no vamos a entender nada. Y esto es, Entonces no creció la ya semilla, no creció. Po. no creció, pero algo alcanzó a hacer la semilla. ¿Qué fue? ¿Qué alcanzó La a hacer? lanzaron, po. ¿Ah? La lanzaron. Lanzaron la semilla No, se fue por otro lado, ya. supuestamente No, para que nada que ver. creciera. No, estamos hablando de la semilla. ¿Qué? Pues la semilla, uno tira la semilla. El hombre es el que tira la semilla. Que todas Ya. cayeron No en cae sola. diferentes lugares. Fíjense el versículo 8. Parte cayó en buena tierra y ¿qué dio? Frutos. Ya. Para poder dar fruto la semilla, ¿qué tiene que pasar con la semilla? Caer en buena tierra. No. Cuidarla. ¿Qué tiene que pasar con la semilla para que eso se transforme en algo que da fruto? Regarla. Por ahí va, por ahí va. Cuidarla. No, Voy si a ya lo volver, dijo. mire, ahí la Vale parece que tiene ruido en la casita. Ahí pongan, a donde tienen ruido, pónganlo en silencio y abren el micrófono para hablar, ¿ya? Vamos a volver a la pregunta nativa, a la pregunta inicial. La primera semilla dice que cae junto al camino y las aves se la comen. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Ya. Esta semilla no alcanzó a hacer algo que los otros tres casos alcanzan a hacer. No piensen en los frutos, porque el fruto, la semilla que da fruto solamente es la última. No cayó en tierra. Cayó en buena tierra. Ya, pero No, sí, es difícil. yo les digo a ustedes, enfóquense en la semilla y se están enfocando Sí. en los frutos, se están enfocando en la tierra, nada que ver, pues. Porque Y tiene por que caer en eso, buena tierra para y que pueda crecer, pues tener es que no fruto. estamos hablando de la tierra, hermano Luis. Tampoco estoy hablando de los frutos. La pregunta es otra. Y piensen ustedes, mira, después yo cuando dé la respuesta, porque parece que nadie la va a dar, cuando yo la dé, ustedes van a decir obvio. Pero esto lo está desafiando a ustedes, lo está desafiando a procesar una información y contestarla. Y aquí lo que estamos viendo es que tenemos problema con qué? Con interpretar algo sencillo. Esto piensen ustedes, es una historia que le podríamos contar a un niño. Y el niño nos explicaría la parábola como él la entiende. Obviamente no le va a dar la interpretación que le da el Señor Jesús del versículo 18 al 23. Esa es una interpretación del maestro, ¿no es cierto? Pero vamos a poner nuestra atención solamente en la historia del sembrador. ¿Qué ocurre con los tres casos últimos que no ocurre con el primer caso? O preguntado de otra manera, lo mismo. ¿Qué no ocurrió en el primer caso, que sí ocurre con la semilla en los otros casos? Ahí está, mire, no les puedo No preguntar. brotó. Exacto. Por fin. 24 minutos y gracias a Dios que el hermano Sebastián se ganó la primera estrella de hoy día. Muy bien, hermano Sebastián. ¿Todos están de acuerdo con eso? Que lo que ocurrió con la semilla en el primer caso, lo que no ocurrió con la semilla en el primer caso, es que no brotó. En los otros tres casos la semilla germinó,
brotó. ¿Estamos todos de acuerdo con eso, hermanos? El silencio me da a entender que sí, ¿no es cierto? Amén. 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 Ahora la pregunta. ¿Era difícil la pregunta? La pregunta era súper fácil, pero No había era que difícil, detenerse a pero pensar en era algo muy objetivo. rescatada. Había que pensar en lo objetivo, había que pensar en algo puntual. ¿Y qué ocurre? Cuando tratamos de entender todo al mismo tiempo, nos confundimos. Nosotros tenemos que ir entendiendo por etapas. Y lo primero es entender, por ejemplo, en el caso de una parábola, hermanos, lo primero es entender la parábola como tal, como historia, no como interpretación. Primero tenemos que entender la parábola, lo que ocurre en la historia, ¿ya? Hay muchas parábolas, está la parábola de la moneda perdida, de la oveja perdida, de los dos deudores, hay montones de parábolas. Ahí, hermano Luis, parece que los perritos, pónganlo en silencio, por favor, hermano Luis. Entonces, las parábolas, lo primero que tenemos que entender es la historia literal. Y después de la historia literal, vamos a poder entender la historia, la interpretación de la historia. Pero ¿qué ocurre? El error. Todos se tiran rápidamente a interpretar la historia. Pero ¿cómo van a interpretar bien la historia si no entendieron la historia? ¿Están de acuerdo o no, hermanos? Entonces, nosotros para entender la explicación del Señor Jesús en la interpretación de la parábola, primero tenemos que entender la parábola, tenemos que entender la historia. Y la pregunta era, ¿qué no ocurrió en el primer caso que sí ocurrió en los otros tres casos? Y es, como dijo el hermano Sebastián, brotó, germinó la semilla. ¿No es cierto? Ahora, yo le pregunto a usted, hermano, ¿cuál es la diferencia entre una persona que es cristiana y una persona que no es cristiana? La esencia. ¿Cuál es la diferencia, hermanos? ¿Cuál es la esencia básica? Es lo más básico de lo básico, lo elemental. No se vayan a lo rebuscado, la respuesta es sencilla. Hermano, ¿Sí? que el cristiano entendió y el otro no. Pero más que entender qué hizo. Porque hay personas que entienden y no son cristianas. No obedecen Eso. ¿Qué obedece? El la evangelio. palabra. Eso. Amén. Chuta, la segunda estrella también para el hermano Sebastián. Se ha ganado 2 estrellas. Ya, pues gánense una. Tienen que ser 2. Por lo menos tienen que ser 2 hermanos que se ganen estrellas. La hermana Mari tuvo punto. Tú apunta a la hermana Mari y le ganó el Sebastián por poquito. Entonces, la diferencia fundamental, ¿no es cierto? La diferencia elemental entre alguien que es cristiano y alguien que no es cristiano es que uno nació en Cristo por medio del bautismo y otro no ha nacido en Cristo. ¿Estamos de acuerdo, hermanitos? Perfecto. Amén. Entonces, el primer caso aplica a la persona que no es cristiana, como habíamos deducido anteriormente. ¿Por qué? Porque no entiende. Entonces, es imposible que sea cristiano si no entiende. Para uno poder obedecer el bautismo, tuvo que entenderlo, tuvo que creerlo, y ahí va al agua. Ahora después, este cristiano puede ser uno de los 3 últimos casos, pero no puede ser el primero. ¿Por qué? Porque el cristiano nació. Pero el cristiano que nació, hermano, tiene 3 posibilidades. Y aquí vamos a los otros 3 casos, porque en los otros 3 casos, ¿no es cierto?, la semilla germina, ¿sí o no? En el primer caso, brota rápido porque cae en pedregales y como no tenía raíz, sale el sol y la fulmina, se seca. En el tercer caso, la semilla cae entre espinos y los espinos no la dejan desarrollarse. Germina, pero no puede crecer. Quedó enana, achica. No se seca, pero no puede crecer, queda apestada ahí. Y en el último caso, en el cuarto, la semilla cae en buena tierra
y da fruto. ¿Por qué? Porque se puede desarrollar, puede crecer y dar fruto. Entonces, en la parábola del sembrador, hermano, el primer caso es la persona que no ha obedecido el evangelio. Y fíjese cómo lo dice. Versículo 19. Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Toda esa persona a la que usted o yo le hemos hablado la palabra, que hemos dedicado tiempo, que hemos dedicado paciencia, ¿sabe lo que pasa después de un tiempo? Esa persona no se acuerda lo que usted le enseñó. Y a mí me ha pasado que le he vuelto por segunda y tercera vez a explicar el evangelio a una persona y aún así no se ha hecho cristiano, aún así no obedece el evangelio. ¿Por qué? Porque como él no quiere profundizar, no quiere pensar en el mensaje de salvación, lo natural es que uno se olvida. Uno se olvida de todo lo que no mantiene con regularidad. ¿Usted por qué se acuerda de su número de celular? ¿Por qué se acuerda de su número de root? Porque lo da todo el tiempo. Pero si yo le pregunto el número de serie del root, del carnet, ¿se lo sabe? No tiene idea. Si yo le pregunto el rol de su propiedad, ¿se lo sabe? No tiene idea. Si yo le pregunto, hermano, ¿cuál es el número de chasis de su auto? No tiene idea. ¿Por qué? Porque nunca lo ve. Entonces con la palabra pasa lo mismo. La palabra es algo vivo. Dice la Escritura, ¿no es cierto?, que nosotros alimentamos nuestra fe. La fe crece con la palabra. En la medida que nosotros nos nutrimos con la palabra, nuestra fe se fortalece, crece. Pero alguien puede decir, no, yo ya estudié la Biblia. Hay personas que me han contestado así, no, yo ya estudié la Biblia, pero no la estudian hace tiempo. Entonces dicen, no, esto ya como que ya lo estudié. Le hago 2 o 3 preguntas, no se acuerda de nada. Pregunta, contesta pura al cero y digo, no, está equivocado, no se acuerda, porque mucho tiempo que quizás lo estudió. Porque tampoco hay certeza, mucha gente es mentirosa. Pues, si dicen que estudian la Biblia y nunca la han leído, tampoco. Entonces, volviendo al tema concreto, hermano, el primer caso no puede aplicar a un cristiano, porque es la semilla que no germina, que no nace. El primer caso solamente aplica a personas del mundo que no han obedecido el Evangelio. Y en los otros 3 casos, la semilla creció, germinó, brotó. Y cuando nosotros volvemos a nacer, según la Escritura, espiritualmente hablando, en el bautismo, en la obediencia de las aguas bautismales, nosotros dice que recibimos vida nueva, que somos renacidos de simiente incorruptible, lo enseña Romano, lo enseña el hermano Pedro, lo enseña todo el Nuevo Testamento, ¿cierto? Entonces aquí cabe para preguntarse, hermanos, ¿cuál de esos 3 casos vamos o estamos siendo nosotros? Porque el primero usted no puede ser. El primer caso es la semilla que se comieron los pájaros, y los pájaros era Satanás. O sea, la gente del mundo es alimento para pájaros diabólicos, dicho de alguna manera. Sirven para eso, para alimentar a Satanás. Una vida totalmente en despropósito. Pero en los otros 3 casos es para la persona que nació, que brotó. Y fíjese, el primer caso de esos que brotó, que nació, es el de la persona la semilla que cae en pedregales y brota rápido, pero no tiene raíz. ¿Y qué ocurre? Se seca. Esto le puede pasar a alguien que se bautizó, que comenzó a seguir a Cristo, lo recibe así como de manera impulsiva, de manera emocional, se bautiza, pero no persevera, se muere, se seca, dice. Nosotros por lo menos vamos a dejar el primer caso aislado. El primer caso son personas del mundo, no son cristianos.
Pensemos en los 3 casos siguientes. Este es el primer caso del cristiano. El que se bautiza de manera impulsiva, de manera alocada, pero está un poco tiempo en la iglesia y desaparece. Nadie más lo ve. Yo creo que ustedes han visto muchas personas que se han bautizado y vienen un par de domingos y no los ve nunca más. ¿Le ha pasado, no? Yo sí. Nosotros, por lo menos, este caso no somos. ¿Por qué? Porque hemos perseverado. Este es el caso de la persona que se bautiza y no persevera. Así que aquí no hay ninguno, porque todos hemos perseverado. Segundo caso, fíjese, es la semilla que brota, pero cae entre espinos y no da fruto, pero ¿está viva o no? Pregunta, hermanos. ¿Está viva o no está viva? ¿Creció o no? ¿Brotó o no brotó? No. Sí, po, si brotó ahí entre medio de los espinos, pero no puede crecer. Enfóquense, por Sí, favor. verdad, sí. Entonces, el segundo caso de la semilla que germinó es el caso de un cristiano que ya la persona entendió, creyó, se bautizó, pero sabe, no da fruto. Y el último caso, que es el tercero de la semilla que germina, es aquel que da fruto. Entonces, nosotros aquí conectados o cuando nos reunimos cada domingo en la iglesia, podemos ser el último y penúltimo caso. Podemos ser cristianos sin fruto o podemos ser cristianos con fruto. No queda más. ¿Por qué? Porque aquellos cristianos que no perseveraron ya no están, po. No es que estamos en campaña, estamos tratando de hacer volver a hermanos que se fueron, que se apartaron, que no pueden venir, que dicen que aquí, ya, ese es otro tema. Hay muchos que se bautizaron y no están perseverando, pero muchos. Yo estoy seguro que vuelven todos los que se bautizaron y no están perseverando y no hay local en Santiago para tanta gente. Porque la gente se bautiza y dice, no, ya estoy listo. No quiere asumir compromiso. Quiere que Dios lo salve por meterse al agua nomás. Y no, el bautismo es la iniciación. Es una iniciación. No es el fin para llegar a ser salvo. Si es una manera, no sé cómo lo entiendan realmente, pero bueno, nosotros podemos ser el penúltimo y último caso, hermano. Podemos ser los que cayeron entre espinos, crecieron, pero no pudieron crecer lo suficiente para dar fruto. Nacieron, germinaron, pero no están dando fruto. Y en el último caso, cae en buena tierra y da fruto, crece todo lo que necesita crecer y da fruto. Por temas de tiempo, yo voy a dar una respuesta. Me hubiera gustado hacerlos pensar, pero bueno, no va a dar el tiempo. Mire, ¿qué significan los diferentes tipos de tierra, por decirlo de alguna manera? La primera es tierra dura. La semilla rebota y ¡papa! No entra. Queda junto al camino, la semilla rebota. Por eso se la comen los pajaritos. En el segundo caso, son pedregales. En el tercer caso, son espinos. Y en el cuarto caso, es buena tierra. ¿Qué significan los tipos de tierra, hermano? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se le ocurre? Voy a dar la oportunidad brevemente. A ver si sale la segunda estrella. ¿No? El tipo de persona o el tipo de corazón que tenga o del oír que Bien, ya, la escuche la hermana palabra. Mari, bien, ya, bien. Se ganó la estrellita la hermana Mari, perfecto. Tiene relación con el tipo de persona, con el corazón de la persona. Porque miren, fíjense, esto es súper importante. La semilla que se comieron los pájaros, la semilla que cayó en pedregales y brotó rápido y se secó, la semilla que cayó entre espinos y no pudo desarrollarse y la semilla que cayó en buena tierra. Pregunta, hermanos, ¿era la misma semilla o no? La palabra de Dios siempre es la misma. Amén. La semilla, la palabra de Dios, no falló entonces. ¿Qué es lo que falló? La persona.
¿Y qué significa esto de espino, de pedregales, de tierra dura, de buena tierra? Significa las condiciones que nosotros damos a la palabra en nuestra vida. Si nunca tenemos tiempo para la palabra, si no le damos prioridad a la palabra, si no tomamos en serio la palabra, ¿somos buena tierra? No. Y por tanto no vamos a dar fruto. Ahí vamos a estar luchando entre ser esa semilla que cayó en piedra y se secó rápidamente, o la que está entre espinos y no muere pero no da fruto. ¿Se entiende, no es cierto, hermanos? Entonces, la semilla, la palabra, como bien dijo la hermana Mari, no falla. La palabra no falla. El sembrador tampoco. El evangelio, el mensaje predicado tampoco falla. Lo único que puede fallar es la persona, el corazón de la persona. ¿Qué condiciones le vamos a dar a la palabra? Por ejemplo, yo estoy dirigiéndome en este momento a ustedes, quizás alguien va a ver el video después, le va a llegar a él. Pero ahora, la hermana Mari, el hermano Willy, Valeria, el hermano Luis, la hermana Eliana, el hermano Esteban, Sebastián, yo mismo, ¿qué condiciones le estoy dando a la palabra de Dios en mi vida? ¿Serán las suficientes para que pueda dar fruto? ¿O solamente las necesarias para que esté viva, pero nunca tanto como para dar fruto? ¿O estoy siendo, como dice Santiago, oscilante? De repente es como está de moda el cometa Atlas ya. De repente hay personas, entre comillas, porque claro, uno dice hermanos porque se bautizaron, pero vamos a decir, entre comillas, hermanos, que son como cometas, hermano. ¿Por qué? Pero los cometas, como el cometa Halley y otros cometas, pasan cada 20 años, 10 años cerca de la Tierra. Entonces hay hermanos que son hermanos cometas. Así pasan cada un mes, 2 meses por la iglesia, otros vienen 2, 3 veces al año. Son cometas. Prácticamente son, entre comillas, hermanos en pedregales. En pedregales, están muertos. Mucho menos van a poder dar frutos si están muertos. Pero hay otros que están cómodos, estando vivos, pero sin fruto, entre espinos. Y aquí queda la invitación, hermanos, para que cada uno de ustedes, este fin de semana, ¿no es cierto?, que vamos a tener Dios mediante, pueda, en la intimidad de su casa, de su lugar de comodidad, pueda tomar el capítulo 13 de Mateo y pueda leer la historia de la parábola. Entienda la historia como un niño. Escúchela, imagínela como un niño, la historia. Y luego se pasa a la explicación del Señor Jesús de la parábola. Y ahí explica con detalle. Yo no me quiero ir a la explicación porque la explicación está ahí. ¿Para qué voy a explicar la explicación, pues, hermano? Sí, está ahí. Léala usted. Yo los quería hacer pensar un poquito. Y Dios mediante pienso que lo logre. Vamos a dejar el video hasta aquí.